Hola, mi nombre es Laura Mar. El día de hoy les voy a leer un fragmento de la novela Los Abismos de Pilar Quintana. Ella es una escritora colombiana, nacida en Cali en el año de 1972, autora de 5 novelas y un libro de cuentos. Poco a poco ella se ha ido convirtiendo en una de las voces más sólidas de la literatura latinoamericana y precisamente este año ganó el premio Alfaguara de Novela 2021 por Los Abismos. Antes de empezar a leer, quiero agradecerle al Teatro Nacional y a su alianza con Random House por abrir estos espacios, por crear esta franja de tiempo del libro y teatro. Gracias por la invitación, es algo que me encanta hacer y qué alegría poder compartirlo con ustedes. A veces al caminar por el apartamento me daba la impresión de que las plantas se estiraban para tocarme con sus hojas como dedos y que a las más grandes, en un bosque detrás del sofá de 3 puestos, les gustaba envolver a las personas que allí se sentaban o asustarlas con un roce. En la calle había 2 guayacanes que cubrían la vista del balcón y la sala. En las temporadas de lluvia perdían las hojas y se cargaban de flores rosadas. Los pájaros saltaban de los guayacanes al balcón. Los picaflores, los más atrevidos, se asomaban a curiosear al comedor. Las mariposas iban sin miedo del comedor a la sala. A veces por la noche se metía un murciélago que volaba abajo y como si no supiera para dónde, mi mamá y yo gritábamos. Mi papá agarraba una escoba y se quedaba en la mitad de la selva, quieto, hasta que el murciélago salía por donde había entrado. Por las tardes un viento fresco bajaba de las montañas y atravesaba Cali. Despertaba los guayacanes, entraba por las ventanas abiertas y sacudía también las plantas de adentro. El alboroto que se armaba era igual al de la gente en un concierto. Al atardecer mi mamá les regaba. El agua llenaba las materas, se filtraba por la tierra, salía por los huecos y caía en los platos de barro con el sonido de un riachuelo. Me encantaba correr por la selva, que las plantas me acariciaran, quedarme en el medio, cerrar los ojos y escucharlas. El hilo del agua, los susurros del aire, las ramas nerviosas y agitadas. Me encantaba subir corriendo la escalera y mirarla desde el 2.º piso. Lo mismo que desde el borde de un precipicio. Las gradas como si fueran el barranco fracturado, nuestra selva rica y salvaje allí abajo. Mi mamá se fue directo a su mesa de noche y agarró el teléfono. Me quedé en la entrada de mi cuarto donde ella no podría verme y yo sí escucharla. Al principio habló en susurros, luego se angustió y levantó la voz. Tenía turno hasta el cierre. No dijo nada. Si va, si lo ves, si llama, por favor, decile que se comunique. El resto de la tarde estuvo intranquila. Caminaba por el cuarto y el corredor sin alejarse del teléfono, que nunca sonó sin poder recostarse, leer sus revistas ni quedarse en un sitio. Yo, en el estudio, fingía ver la televisión. Se hizo de noche y mi papá no llegó. Comimos, ella en silencio. Yo, igual que doña Imelda, haciendo como que no pasaba nada, hablando de una cosa y de otra, la clase de arte, el retrato, los chistes de María del Carmen en el colegio, la selva del apartamento que esa noche se veía tenebrosa. ¿Cierto? Parece una película de miedo. Afuera la lluvia blanda e incansable y el río Cali cada vez más ruidoso. Terminamos de comer, como siempre vimos la televisión, y a las 8 me envió a cepillarme los dientes y a la cama. La almohada estaba fría y cargada de humedad, y en el pecho yo tenía incrustada una cosa dura como una bola de cristal. Arrullada por el murmullo de la llovizna y el sonido hueco de una gota sobre el pavimento, me fui quedando dormida. En algún punto, no supe cómo, sin que advirtiera la transición, la llovizna se convirtió en tempestad, y la tempestad se metió en el sueño. Un relámpago estalló. Todo se llenó con la luz y el estruendo y me desperté. Mi cuarto estaba en calma y afuera ni siquiera lloviznaba. La tempestad era en el cuarto de mis papás. Era la voz de mi papá, una voz que le salía de adentro, no de su garganta sino de su barriga, como cuando antes de temblar la tierra ruge. La voz de mi mamá, una hebra delgadita, se percibía en los pequeños espacios que él dejaba. No se entendía lo que decían. Únicamente los gritos y la vibración, únicamente la furia. Ella alzó la voz y por una vez la escuché con claridad.
pues nos separamos. Y él, te voy a dejar en la calle como a él. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. En el corredor había un poco de luz. Me paré y caminé despacio. Los gritos no paraban. Salí al corredor. La puerta de ellos estaba abierta de par en par y vi a mi papá, flaco y encorvado, con la camisa arrugada, la calva brillando bajo la lámpara y los pocos pelos blancos en desorden. Los gritos salían de su boca, deforme por la rabia igual que dardos. Agarró a mi mamá, que estaba en pijama y despeinada, por el brazo, la sacudió y la tumbó en la cama. Di un paso, ellos me percibieron y se volvieron hacia mí, mi mamá tirada en la cama y mi papá con los ojos como piedras. Caminó hacia la puerta y la cerró de un manotazo. Los gritos se acabaron. Ahora no se escuchaba nada, solo el silencio, solo el abismo de ese silencio. Llorando, volví a mi cuarto, agarré a Paulina y me acurruqué con ella en la esquina de la cama. A la mañana siguiente, muy temprano empacamos nuestras maletas y las llevamos al carro. Porfirio y Anita se extrañaron al darse cuenta de que nos íbamos antes de lo previsto. Fueron juntos a abrir el portón. Les dije adiós con la mano desde el carro hasta que se perdieron de vista. Me di la vuelta y me acomodé en el asiento, que sin Paulina se sentía del tamaño de un campo de fútbol. La carretera sin pavimentar se me hizo oscura y siniestra como a la llegada, pero no tan larga. En unos minutos estuvimos en la carretera principal. No fue sino bajar unos metros para que el día se despejara y el cielo se descubriera azul, con un sol fabuloso. En la finca, pensé, habíamos estado viviendo dentro de las nubes. Seguimos en silencio, parches de bosque, restaurantes y fincas hasta que llegamos a la curva del Cerezo. Nos balanceamos y extrañé de nuevo a Paulina, que se habría caído de lado. Al terminarse la curva, frente a nosotros, apareció el precipicio tremendo y al fondo, en la distancia, Cali desparramada en el valle. Mi papá nos llevó al apartamento, nos ayudó a subir las maletas y se fue para el supermercado. Mi mamá y yo desempacamos, organizamos la ropa y mis juguetes y bajamos a revisar la selva. Ella daba vueltas alrededor, mirando todo en silencio, y yo la seguía. Lucía se acercó. Hace 2 semanas les puse la urea que me trajo el señor Jorge. Se nota, dijo mi mamá con una sonrisa, pero era por no hacerla sentir mal. En realidad las plantas estaban tristes, con las hojas gachas y amarillosas. Lucila dijo que tenía que hacer el almuerzo y volvió a la cocina. Mi mamá continuó la inspección, caminando por entre las plantas y fijándose en cada una. Al final, fue al bosque detrás del sofá de 3 puestos y se puso a quitarles las hojas secas. Todos mis muertos, pensé. Si los de mi papá estaban en sus silencios y los de mi mamá eran las plantas de la selva, los míos eran las hojas a punto de caerse. Mi abuela niña, mi abuelo amargado, la tía Mona, mi abuelo oso, mi abuelo lombriz y cobra, las mujeres de la revista, Gloria Inés, Paulina. Afuera los guayacanes estaban sin hojas. Únicamente les quedaban las ramas desnudas con unas pocas flores marchitas. El suelo alrededor estaba cubierto con las que se habían caído. Una alfombra de flores, antes rosadas, ahora desteñidas, cafés o sucias.